¿Cómo están, queridos jóvenes? Bienvenidos a este video en el que vamos a trabajar las leyes combinadas, es decir, vamos a juntar la ley de Boyle-Mariotte, la de Charles y la de Gay-Lussac para crear una sola ley. El nombre de esta se convierte en leyes combinadas, en donde ya no vamos a tener una constante ni solo dos variables. Ahora los tres factores van a ser variables. Vamos a recordar que en la ley de Boyle-Mariotte la temperatura era una constante y las variaciones eran la presión y el volumen. Mientras que en la ley de Charles la presión era la constante y el volumen y la temperatura las variables. Y en la ley de Gay-Lussac vamos a tener al volumen como constante y la temperatura y la presión eran las variaciones. Pero al momento de juntar estas tres leyes, vamos a retirar una constante y vamos a tener tres variables. Por lo tanto, dice, los volúmenes ocupados por una masa gaseosa son directamente proporcional a la masa, son directamente proporcional a las temperaturas absolutas e inversamente proporcional a las presiones que soporta. Para esto vamos a decir que el volumen 1 es proporcional a la temperatura y esta es inversamente proporcional a la presión en un estado 1. Lo mismo va a pasar en un estado 2. Para un mejor despeje, vamos a decir que el volumen 1 por la presión 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la presión 2 por la temperatura 1. Recordemos que tenemos que tener nuestras unidades en ciertas condiciones. Por ejemplo, la temperatura siempre debe estar en grados Kelvin. No nos olvidemos ese detalle. Dice, una masa de gas ocupa un volumen de 12 litros a una presión de una atmósfera y 0 grados Celsius. ¿Cuál será, aquí nos está diciendo, el último volumen? ¿Cuál será el volumen al triplicar la presión si su temperatura sube hasta los 25 grados Celsius? Nos está pidiendo encontrar el volumen 2 cuando la presión se triplica y la temperatura sube a 25 grados Celsius. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar nuestros datos. Los 12 litros va a ser nuestro volumen 1, una atmósfera, nuestra presión 1 y 0 grados Celsius, nuestra temperatura 1. Acá, al preguntar cuál será, nos está pidiendo datos o nos está dando datos de algo, de un proceso final, es decir, de algo después de. Al decirnos eso, nos está pidiendo el volumen 2 y nos dice que la presión 2 es el triple de la 1. Si la presión 1 era 1, al triplicar esto, nuestra presión 2 va a ser 3. Y la temperatura 2, 25 grados Celsius. Vamos a convertir nuestras temperaturas a grados Kelvin. Entonces, a los grados Celsius vamos a sumar más 273. Y como resultado, nuestra temperatura 1 serían 273 grados Kelvin. Lo mismo vamos a hacer para la temperatura 2. Nuestros 25 grados Celsius los vamos a transformar a grados Kelvin y vamos a sumar más 273 es igual a 298 grados Kelvin. Así también debo fijarme las unidades de la presión. No podemos mezclar papas con camotes. Entonces, si la presión 1 está en atmósferas, la presión 2 también tiene que estar en atmósferas. Verificamos que en este problema nuestras unidades de presión son correctas. Tenemos la fórmula de la ley combinada de los gases, donde es presión o volumen 1 por presión 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por presión 2 por temperatura 1. Entonces, de todos estos factores debo ver o verificar cuál es el que debo despejar. En este caso, el volumen 2 es el que voy a despejar.
Entonces lo que está multiplicando va a pasar a dividir y voy a tener temperatura 2 por volumen 1 por presión 1 sobre temperatura 1 por presión 2. Una vez que ya he hecho el despeje, ahora voy a reemplazar todos mis datos. Temperatura 2, 298 grados Kelvin. Volumen 1, 12 litros. Presión 1, 1 atmósfera. Temperatura 1, 273 grados Kelvin y presión 2, 3 atmósferas. Simplificamos las unidades que son iguales, Kelvin con Kelvin se van y atmósferas con atmósferas, quedándonos los litros que son las unidades del volumen. Entonces vamos a multiplicar 298 por 12 por 1 y este resultado vamos a dividir entre la multiplicación de 273 por 3, obteniendo así un volumen de 4,36 litros. ¿Sí? Esto en cuanto a la aplicación de la ley combinada de los gases.